través en este caso, ya varios aspectos del carácter de Dios. Por ejemplo, ya observamos nosotros que Dios es santo. Ya observamos nosotros que los actuares de Dios también. Vimos los decretos de Dios, vimos, por ejemplo, también la predestinación de Dios. Y la semana antepasada, si no me falla, observamos nosotros que Dios es amor, que también nos habla acerca del carácter de Dios, ¿no? Dios es amor y ese es probablemente el más conocido de todos los aspectos del carácter de Dios, ¿no? Pero el día de hoy vamos a observar otro aspecto que es extremadamente importante, que es que Dios es justo. Y para eso vamos a irnos a un texto que está en Deuteronomio. Entonces, si ustedes pueden buscar en su Biblia, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 va a ser nuestro texto base el día de hoy. ¿Ok? Deuteronomio 32, versículo 4. Y si alguien quiere ayuda para encontrarlo, se encuentra en el quinto libro desde el inicio de su Biblia, ¿sí? Entonces van a ver ustedes Génesis, Éxodo, van a ver ustedes que hay una sección ahí específicamente que se llama el Pentateuco. Y al final de esta sección de libros se encuentra Deuteronomio, ¿ok? Entonces, si pueden checarlo, Deuteronomio 32, denme un segundo, yo me lo estoy buscando. Ahí está, 32 y vamos a leer el versículo 4. ¿Ok? Dice la palabra. Voy a estar leyendo en la Reina Valera, nada más usualmente leo en la Biblia de las Américas, pero para que se les haga más sencillo, voy a leerlo en la Reina Valera, porque es la traducción que más tienen. Entonces dice el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Ok? Y ahora sí vamos a irnos a la Biblia de las Américas. Y se los digo, este mismo versículo, Biblia de las Américas. Dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Ok? Entonces, si notan ustedes, este pasaje, este versículo lo que está haciendo es que nos está destacando un atributo por sobre todos, en este caso en relación a Dios. Aparece esta justicia de Dios, esta perfección de Dios de forma constante. Aparece a través de cuatro palabras. Si ustedes checan el versículo, pueden observar cuatro palabras que están extremadamente relacionadas entre sí y todas hacen referencia a que Dios es justo. ¿Sí? Chequen, las palabras son cuando dice su obra es perfecta, ¿sí? Esa palabra perfecta hace referencia también, en este caso, a la justicia de Dios, ¿sí? Luego, todos sus caminos son justos. Luego, Dios de fidelidad y sin injusticia, ¿ok? Y luego dice, justo y recto es Él. ¿Sí? Ese justo y recto también está haciendo referencia a esta justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, si notan, se ve de forma clara que de forma constante se habla de la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y es un atributo que es extremadamente importante para toda la palabra. Era importante para Jesucristo. Por eso cuando él oraba, por ejemplo, vamos a observar nosotros después, él oraba diciendo, Padre justo. ¿Sí? Es extremadamente importante para cada uno de los escritores de la Biblia que se observa como un atributo que se relaciona con su identidad. ¿Ok? Y lo más importante, es importante para Dios, tanto que Dios mismo se describe así como aquel que ama la justicia. ¿Ok? El problema que tenemos nosotros el día de hoy, en este tiempo presente, es que tendemos a ignorar nosotros la justicia de Dios. ¿Sí? Tenemos a agarrar solamente su bondad y dejar de lado su justicia, y al hacerlo perdemos tanto su bondad como su justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una bondad sin justicia no es buena. ¿Sí? Y una justicia sin bondad, así como una justicia sin bondad, tampoco es justa. ¿Ok? Entonces tenemos que observar nosotros que ese atributo es tan importante para Dios que aparece de forma constante. ¿Por qué? Porque la perfección de Dios se observa en su justicia. Entonces el día de hoy vamos a observar nosotros cómo es que Dios es un Dios
justo, que hace referencia, en este caso, vamos a observarlo con estas cuatro palabras que van a ser en sí van a ser la parte de perfecta, justos, sus caminos son justos, ¿sí? Justo y recto es Él, ¿ok? Justo y recto es Él. Entonces va a ser perfecta, lo voy a anotar mejor. Vamos a observar cómo es que su obra es perfecta. Vamos a observar cómo es que sus caminos son justos, cómo es que Él es justo y cómo es que Él es recto. ¿Ok? Y si notan, en este versículo, estos cuatro atributos que estamos viendo, son dos acerca del actuar de Dios y dos acerca del carácter de Dios. ¿Ok? Del actuar. ¿Por qué del actuar? Porque dice el versículo, su obra es perfecta. Eso está haciendo referencia a lo que actúa Dios. Sus obras, la forma en la que Él actúa es perfecta. Luego dice el versículo, segundo, sus caminos. También está haciendo referencia al actuar de Dios. Sus caminos es aquellas cosas que Él realiza. Entonces sus caminos son justos. También. Dos, hablan acerca del actuar de Dios y dos, hablan acerca del carácter de Dios. Y entonces cuando dice el versículo al final, justo y recto es Él. Esos son dos atributos acerca del carácter de Dios. Están describiendo a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a observar nosotros cómo es que la Biblia habla diciendo que su actuar de Dios es perfecto y justo y su carácter de Dios es justo y recto. ¿Ok? Es lo que vamos a estar observando el día de hoy. ¿Va? Y lo vamos a hacer para no perder de vista este Dios que es un Dios justo por querer abandonarlo en favor de un Dios mental nuestro que nada más sea un Dios de amor, quizás. ¿Sí? Ah, quería destacar este problema un poquito más, perdónme, nada más para que lo tengamos bien visto. ¿Cuál es el problema? Sí, amigos, si nosotros tendemos a hacer esta separación de Dios y decir solamente que yo quiero un Dios de amor y quiero abandonar esta parte de la justicia de Dios, lo que tendemos a hacer, amigos, es que estamos haciendo que todo Dios sea acerca de mí, ¿ok? Quiero que noten eso. ¿Por qué? Porque cuando hablo acerca del amor, digo, por ejemplo, Dios tiene que perdonarme, Dios tiene que amarme a pesar de cualquier cosa. Dios siempre tiene que estar siendo para mí. En otras palabras, Dios es Dios para mí. Dios está viviendo para mí. Dios existe y actúa para mí. ¿Sí? Y lo que nos recuerda la justicia de Dios es que nos recuerda que Dios no es primeramente para ti y para mí. Dios es para sí mismo. Su principal objetivo es en relación a Él, ¿sí? Y por el hecho de que es para Él, nosotros vamos a disfrutar del amor de Dios. Y nosotros vamos a disfrutar de esta justicia. Vamos a observar nosotros que la justicia para nosotros no tiene que ser algo temeroso, porque Dios, a través de Jesucristo, nos está entregando una justicia. ¿Ok? Pero tengo que recordar eso siempre para que yo no esté intentando vivir para mí y centrarme en mí, sino que yo me centre en Dios y que yo viva para Dios. ¿Ok? Por eso es el problema tan grande. A través de la historia se ha querido eliminar la justicia de Dios porque las personas se aman a sí mismas, porque tu corazón se ama a sí mismo. Por eso tendemos a eliminar esto y decir, Dios tiene que perdonar, Dios tiene que hacer esto para mí. ¿Sí? Entonces, tenemos que observar nosotros que a través de esta doctrina estamos nosotros centrándonos en Dios. Estamos intentando vivir para Dios. ¿Ok? Entonces, nada más para que tengan bien el problema. ¿Ok? Ese es el problema. Por eso es que es tan importante que hablemos acerca de la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a observar nosotros cómo es que es Dios, de acuerdo a su palabra. Primeramente, observamos nosotros cómo es que describe su actuar. Dice el versículo 4, dice, su obra es perfecta. Su obra es perfecta. Está haciendo referencia a la forma en la que Dios actúa y lo describe de esta forma, perfecta. Ok. Ahora, ¿qué significa esa palabra perfecta?
Esa palabra perfecta, básicamente lo que hace referencia es que es una obra completa. ¿Ok? Y básicamente, la forma en la que podemos describir esto para entenderlo es que si nosotros pensamos, por ejemplo, en una esfera, piensa en una esfera, para que esta esfera esté perfecta, todos los lados de esta esfera, en este caso me refiero a toda la superficie más bien de esta esfera, tiene que no tener arrugas, tiene que no tener partes que se hundan o partes que sobresalgan. Si esta esfera hay cosas que sobresalen o cosas que se hunden, deja de ser una esfera como tal, ¿sí? Lo que hace perfecta en este caso es que siempre se mantiene unida con esta forma tan redonda, tan esférica, que la mantiene ella, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a esta palabra. Y la forma en la que se expresa en este caso, ya cuando observamos la Biblia, es, por ejemplo, si tú hablabas acerca de un sacrificio. Cuando estábamos en el Antiguo Testamento, había que realizar sacrificios. Y esos sacrificios tenía que verse que fueran perfectos. ¿Cómo tenían que ser? Tenían que ser sacrificios, por ejemplo, que no tuvieran ninguna falta, siempre, sino que fueran animales completitos, ¿sí? Tenía que ser sacrificios que no tuvieran ninguna deformación. Los animales tenían que estar bien hechos, bien desarrollados, ¿sí? Tenía que ver sacrificios que no tuvieran entonces ninguna herida, por ejemplo, ¿sí? Sino que estuvieran bien, bien cuidados y formados de forma perfecta. Y es lo que estaba haciendo referencia. Entonces, esta palabra lo que está hablando es que no iban a tener ninguna mancha, ningún pecado, y iban a ser íntegros de forma completa. ¿Ok? Y eso es lo que hace para describir a Dios. Está diciendo básicamente entonces el versículo, lo que realiza Dios, todo lo que realiza Dios es excelente. Todo lo que realiza Dios no tiene agujeros, sino que está realizado de una forma precisa, ¿sí? Todo lo que realiza Dios siempre se realiza moralmente, ¿sí? Eso es lo que está escribiendo, ¿sí? Dios no falla en lo absoluto en ninguno de sus actuares. Por ejemplo, cuando vemos la palabra de Dios, vemos uno de estos actuares, que es perfecto. Chequen, por ejemplo, el Salmo 19. Salmos 19, de segundos para recordar, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Por ejemplo, utiliza la misma palabra para describir una de las obras de Dios, que es la palabra, ¿sí? Entonces, cuando dice el versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta. Es la misma palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley del Señor cumple con todos estos atributos. La ley del Señor está completa, no le falta nada. La ley del Señor no falla en ninguna de las partes que tiene. La ley del Señor es moralmente perfecta, no dice maldad, o al menos más bien no adjudica, no quiere la maldad, ¿sí? Sino que lo único que busca es aquello que es perfecto delante de Dios. ¿Ok? Entonces, si tú observas la palabra no tiene errores. Cuando encuentren una contradicción, por ejemplo, o cuando vean algún post que diga en alguna red social, en algún lugar de noticias o en algún libro de algún ateo que dice que tiene errores, es porque no ha leído bien la palabra o es porque no la ha interpretado de la forma correcta, ¿sí? Y es sorprendente ver que cuando observamos nosotros estos errores parece que son colocados de forma como intencional de parte de Dios para que nos demos cuenta de qué tan perfecta es y que crezca nuestra fe. Porque una vez que resuelves tú alguno de estos errores con la ayuda de la palabra, como que viene esa seguridad a ti de qué tan perfecto es. Y la siguiente vez que te encuentres con alguno de esos aparentes errores, vas a estar seguro y decir, va, hay una solución para esto. Ya sea que pregunte, ya sea que la encuentre, va a haber una solución, ¿sí? A través de cientos de años ha pasado esto y todos los que han permanecido fieles han encontrado la perfección de la palabra de Dios. ¿Ok? Así debería de ser y no solamente con la palabra de Dios.
sino que nosotros deberíamos tener esa seguridad acerca de todos los actuares de Dios, ¿sí? Todos los actuares de Dios. Por ejemplo, chequen Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31 al 32. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31 al 32. Y tenemos el testimonio de una persona que había vivido todo tipo de cosas, que era David. David observó el orden de Dios a través de buenos momentos y a través de malos momentos. ¿Sí? De hecho, muy recientemente en este pasaje había sido cuando fue, eh, bueno, cuando murió su hijo con Betsabé, ¿sí? Que si se acuerdan fue por el pecado de David, ¿sí? También había tenido la rebelión de Absalón, también habían sido asesinados varios de sus hijos, ¿sí? Y entonces nosotros vemos a alguien que por aparente lógica debería de estar diciendo, Dios comete errores, pero en vez de eso David está diciendo, chequen el versículo 31, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? ¿Sí? David alababa grandemente y decía, es perfecto el actuar de Dios. Ese también deberíamos tú y yo. Debemos poder decir nosotros, la forma en la que Dios obra siempre es perfecta. ¿Ok? Eso se relaciona con la justicia de Dios. Ahorita vamos a observar por qué. Pero básicamente es porque todas las cosas que Dios realice siempre van a traer esta perfección, incluidos sus juicios. ¿Ok? Cuando Dios juzga, Él lo está haciendo desde su perfección, no desde imperfección. No está juzgando arbitrariamente. Eso es, no está decidiendo sin tomar en cuenta aquella cosa que está juzgando. ¿Sí? No está decidiendo sin saber qué es el bien. Dios sabe perfectamente qué es el bien. Todos sus caminos son perfectos. ¿Sí? Y deberíamos de considerarlo así. Todo lo que Dios realice siempre va a ser perfecto porque Él mismo es perfecto. ¿Ok? Entonces, lo primero que observamos nosotros aquí en este pasaje de Deuteronomio 32:4 es que tenemos nosotros a un Dios que es íntegro en todo su actuar, es perfecto en todas sus obras. ¿Ok? Dios es íntegro en todo su actuar, todo lo realiza bien, y Dios es perfecto en todas sus obras. Todas traen esa perfección. ¿Ok? Seguido de eso, en Deuteronomio 32:4, el pasaje que tenemos nosotros de referencia, dice el versículo, todos sus caminos son justos, todos sus caminos son justos. Y ahorita aquí tengo que este, observar algo acerca de la traducción, ¿ok? Y es que esa palabra justos que aparece en la Biblia de las Américas no es del todo correcta en relación a lo que dice, ¿sí? Es correcta porque en español se lee bien, pero como tal lo que dice esta parte es todos sus caminos son juicio, todos sus caminos son juicio. O sea, todo lo que Dios realiza, todos los caminos que son realizados por Dios son juicio. Dios está juzgando a través de cada uno de sus caminos. Todas las obras de Dios son el juzgar, que eso es algo bien grandote. Es muy confrontador para nosotros saber, por ejemplo, que siempre que Dios actúa, Dios está juzgando. Eso es, eso nos está diciendo, en este caso, que todas las decisiones, todos los actos de parte de Dios son como los de un juez. Un juez se sienta a estar aplicando su ley, ¿sí? Y eso es lo que está realizando Dios en todo momento.
de forma autoritativa. Él se está colocando arriba de cada una de las obras que suceden y está juzgándolas. ¿Sí? Y eso lo observamos de forma constante en la palabra. Por ejemplo, en Jeremías 17, versículo 10. En Jeremías 17, 10, por ejemplo, es nada más para que tengan el contexto. Si se acuerdan, el pasaje en el versículo 9 dice, más engañoso es el corazón que todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién lo comprenderá? Estoy parafraseando un poquito, pero eso es lo que dice, ¿no? Pero se nota entonces en el versículo 10 que sí hay alguien que lo comprende. Dios lo comprende. Y no solamente lo comprende, Dios juzga el corazón de todas las personas en todo momento. Ayer Andrés nos estaba diciendo junto con Pam, a veces nos escudamos nosotros y decimos, Dios conoce mi corazón cuando estamos realizando algo malo. A veces nos escudamos nosotros y decimos, Dios conoce mi corazón para tener una excusa para no realizar las cosas tan bien como podríamos o como deberíamos. ¿Sí? Debería más bien de darnos miedo, decían ellos, decir esta oración. Y este versículo hace exactamente eso. Nos hace que nos traiga miedo si nosotros realizamos mal las cosas. O nos hace que tengamos paz si realizamos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Eso es, determina cómo son esos pensamientos, si son buenos, si son malos. Versículo 10, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. O sea, noten, este versículo nos está diciendo que de forma constante Dios a los 7 billones de personas que existen en todo el mundo, en el momento del día de hoy, a las 6:34 con no sé cuántos segundos tengamos ahorita, Dios está juzgando los actuares de cada una de esas personas, incluidos el tuyo y el mío. ¿Sí? Dios está ahí y está probando los pensamientos, está probando el corazón y va a dar a cada uno según su camino. ¿Ok? Entonces, si notan, Dios ciertamente, como nos dice el versículo de Deuteronomio, todos sus caminos son juicio. Y eso lo realiza de forma constante. También en el principio en Génesis capítulo 1, ¿se acuerdan cuando fue la creación? En Génesis 1:4, Dios realizó su primer juicio, después de haber realizado su primera obra. Dios dijo, hágase la luz, versículo 3, y se hizo la luz. Versículo 4, y Dios vio que la luz era buena. Eso es, estaba juzgándola y estaba diciendo, esto es bueno, ¿sí? Y así con todas las acciones que siguen. Dios las ve y las juzga. ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? ¿Ok? Y quiero que noten qué tan grande es esto, viendo que Dios ama entonces el juicio. Por ejemplo, chequen ustedes en el Salmo 33, versículo 5. Salmos 33, versículo 5. Dice el Salmo 33, 5. Dice, Él ama la justicia y el derecho. Y esa palabra justicia está haciendo referencia al juicio. Él ama el juicio. ¿Sí? Y no es el único pasaje. ¿Sí? También aparece esta idea en el Salmo 37, 28. También aparece esta idea en el Salmo 95, 4. Por si alguien los quiere, los voy a anotar. Era 99, 4, no estoy seguro si lo dije así. Pero ahí está. ¿Sí? Él ama el juicio. ¿Sí? Él no solamente ama el juicio, sino que él define su misma naturaleza por el juzgar. Si ustedes checan, por ejemplo, también Isaías 30:18, vemos nosotros que él define de su naturaleza que él es un juez, ¿sí? Es un Dios de justicia, que ese es un Dios que juzga, ¿sí? Dice el versículo de Isaías 30:18. Isaías 30:18 dice,
Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. ¿Ok? Si notan, nada más noten ahorita el nombre Dios de justicia. Es un Dios que juzga y Dios se define a sí mismo de esta forma. ¿Ok? Quiero que noten también en el pasaje que eso no tiene que significar algo malo para nosotros. ¿Sí? Porque aquel que espera en Él, como nos dice el pasaje, va a ser bien visto por este Dios de justicia. Al rato vamos a observar por qué. Pero quiero que primeramente definamos que Dios sí es un Dios que ama la justicia, ama el juicio, todos sus caminos son juicio, ¿sí? Y Él define su misma naturaleza como diciendo, yo soy el Dios de justicia, ¿sí? Y así tendríamos que verlo nosotros. Dios es el Dios de justicia. Y Él define, esto está también bueno, define su gobierno sobre su justicia. O en otras palabras, Él establece que Él gobierna arriba de todas las cosas sobre su justicia. ¿Ok? Por ejemplo, el Salmo 36, no, perdón, el Salmo 89, 14. El Salmo 89, 14. Salmo 89, 14 es uno de dos versículos que dicen que el fundamento sobre el cual está constituido el gobierno de Dios arriba de todo, o sea, la base con la que Él realiza todas las cosas que realiza, es su justicia. Ojo, la base de sus acciones, entonces, no es cualquier otro atributo que tú quieras poner, sino es su justicia. ¿Sí? Chequen el versículo, Salmos 89, 14. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad va delante de ti. La parte por ahorita son el fundamento de tu trono. ¿Sí? Entonces deberíamos de poder decir también nosotros y decirlo de forma alegre, Dios es un Dios que es justo, todas sus obras son justicias. O, como lo dice el salmista en el Salmo 33, 36, 6, 36, 6, el salmista dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como un profundo abismo, tú preservas, oh Señor, el hombre y el animal. Así deberíamos de poder decir nosotros, alabar cuando vemos la justicia de Dios. ¿Sí? Pero es algo que reta bastante. Alabar cuando vemos la justicia de Dios. Eso deberíamos hacer nosotros. Y eso se vuelve todavía más difícil, amigos, todavía más difícil cuando no observamos nosotros la justicia con nuestros ojos. Pues porque a pesar de que sabemos nosotros, como hemos visto por estos versículos, que Dios en todo momento juzga, cuando observamos el mundo, observamos injusticias. Cuando observamos nosotros nuestra vida, aún cuando obramos mal, hay veces que no se ve algún resultado por nuestro mal actuar, ¿sí? Pero la solución para eso, hermanos, es que por fe nosotros sepamos que Dios está juzgando, ¿sí? Y que agarremos eso y lo abracemos. ¿Cómo lo abrazas tú cuando hay algo que está sucediendo mal en el mundo? Vas y dices, Dios finalmente va a juzgar todas las obras, ¿sí? Va a haber un tiempo futuro en el cual Él va a juzgarlas. No está pasando ninguna por alto. Todas están escritas, todas están siendo evaluadas de parte de Dios. Entonces, a pesar de que ahorita se vea como una injusticia, no va a ser dejada así. ¿Ok? Y cuando tú realizas la injusticia, que es otra cosa que sucede de forma constante, cuando tú la realizas, entonces tú no ignoras y dices, Dios no está juzgando esto porque no ve un resultado. Tú vas y dices, de rodillas delante de Dios, perdóname por todo lo que he obrado mal. Perdóname por lo que hice este día y lo dices de forma clara a Él. ¿Sí? Una de las cosas que tiene que suceder con nosotros es que lleguemos a la confesión.
confesión de pecados. Hermanos, la Biblia habla de forma constante, no es una sola vez, y nos dice que confesemos nuestros pecados. No delante de un padre, no en una iglesia católica, ni siquiera delante de una persona. Tiene que ser delante de Dios. ¿Sí? Confiesa tus pecados de forma constante cada día delante de Dios, porque Dios juzga en todo momento. ¿Ok? Entonces, lo que vemos, la segunda cosa que vemos acerca de las acciones de Dios es que todos sus caminos son juicio. Y ahora vamos a ver el carácter de Dios de acuerdo a Deuteronomio 32:4. ¿Qué observamos nosotros aquí? Observamos primeramente, dice el versículo otra vez, que Dios es justo. ¿Ok? ¿Cuál es el versículo? Dice, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Ok? Entonces, justo, ¿qué significa que Dios es justo? Estos dos los voy a tomar un poquito más rápido, pero básicamente lo que significa que es justo está haciendo referencia a, de forma muy relacionada a esta parte de este juicio, que todo el actuar de Dios está realizado con un buen juicio, con un buen juicio. O sea, cuando tú obras con un buen juicio es porque estás obrando las cosas de acuerdo a lo que va a ser bien juzgado, ¿sí? Entonces, si yo obro con justicia, es porque estoy obrando yo las cosas que son justas, declaradas justas, ¿sí? Entonces, todo el actuar de Dios es justo, bien, bien sencillito. Y lo que tenemos que observar nosotros aquí es que como el carácter de Dios es justo, significa que en el centro de Dios, Él, en su naturaleza, Él ama la justicia, ama obrar justamente, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 11:7 dice, el Señor es justo, Él ama la justicia. Dice esta misma frase que la que estamos observando en Deuteronomio, el Señor es justo y la une a el amor de Dios por la justicia. Porque si Él en su ser es justo, en lo más profundo de Él, define su naturaleza, entonces Él ama. Es algo que está tan arraigado a Él que Él ama. ¿Sí? Entonces Dios ama la justicia, Dios, por tanto, como en el centro de Él todo es justo, también externamente en sus obras todo va a ser justo, que es lo que hemos estado observando también, ¿no? Entonces, si tan en el centro de Él está esta justicia, todas las cosas que realice van a ser justas. Y eso es lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice en el Salmo 145, versículo 17, no lo busquen. Salmo 145, 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Todos sus caminos, justicia. ¿Sí? Dios es justo. Y si notan, entonces también tenemos esta frase, Dios es justo. De forma constante se dice eso también en la Biblia. Dios es justo. Por eso nos dice la palabra, Dios, tenme unos segundos, bueno y recto, o justo y recto, es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Ese es el Salmo 25:8. Nada más me gusta mucho ese salmo, por eso es que lo dije ahorita. Pero bueno, eso, vemos que Dios es justo. Y además de su carácter, también vemos Deuteronomio, otra vez, recto es Él. Termina el versículo de Deuteronomio 32:4. ¿Sí? Entonces, se nos dice justo y recto es Él. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa que Dios sea justo? Que realiza todas sus obras con bueno, más bien, perdón, que Él es alguien que actúa con buen juicio. ¿Sí? ¿Y qué no significa que sea recto? Recto literalmente es una imagen que está haciendo referencia a que es algo que está tan bien construido, tan derecho, que puede servir para medir todo lo demás. Y entonces, si Él es completamente recto,
y tú observas su carácter y lo utilizas como una vara de medición y luego colocas tu carácter, vas a notar qué partes fallan en tu carácter, ¿sí? Qué partes no están rectas. Vas a notar cómo es que no llegas a esa perfección, ¿sí? Y en este caso nosotros, digo, tendríamos que aplicarlo de esta forma. Si Dios es aquella cosa que es recta y nosotros no estamos derechos, yo voy a Él para buscar qué zonas tengo que bajar. Por ejemplo, si mi soberbia está destacando mucho en esta línea y está saliéndose, esa la voy a tener que estar cortando, ¿sí? O qué zonas tienen que subir. ¿Qué tal que mi santidad está faltando? Eso va a tener que hacer que crezca esa santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vara de medición tiene que servirnos a nosotros como aquella guía para nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí estamos observando nosotros cómo es que Dios es perfecto y por tanto todo lo que juzga Él es perfecto, ¿ok? Ahora, si notan, como estamos en este Deuteronomio, que es un pasaje del Antiguo Testamento, la mayoría de los textos que hemos visto hasta ahorita son del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero nada más para terminar, quiero que notemos nosotros que esto es una realidad también en el Nuevo Testamento, ¿ok? Que no estoy hablando yo de Dios, dos dioses distintos, perdón, no estoy hablando de dos dioses distintos, uno del Antiguo Testamento que era justo y duro, y uno en el Nuevo Testamento que es amoroso, sino que ambos son el mismo Dios, ¿sí? Y por tanto, también en el Nuevo Testamento observamos nosotros que Dios es justo, ¿ok? Por ejemplo, y este debería ser probablemente el mayor argumento que tengamos, chequen Juan 17, versículo 25. Ahí observamos nosotros que Cristo mismo hablaba de Dios diciendo Dios justo, ¿ok? Diciendo que Él era justo, diciendo que esto es algo extremadamente cercano a Dios, tanto que en una oración Cristo está orando a Dios Padre, ¿sí? Y le dice en el versículo 25, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hermanos, ¿cuántos vamos a tener una oración así? Padre justo, ¿sí? Jesucristo oraba de esta forma, ¿sí? Pedro, cuando predicaba y él anunciaba a Jesucristo, por ejemplo, en Hechos 3:14, si quieren no lo busquen, yo se lo leo, él decía acerca de Pedro predicándole a los israelitas, les decía, ustedes repudiaron al santo y justo. Describe a Cristo y dice de Cristo, Cristo era el santo y era el justo, y en vez de aceptarlo, pidieron un asesino, ¿sí? Entonces, también Pedro definía así a Cristo. También tenemos que definir nosotros así a Cristo. Define así a tu Padre, define así a Cristo, ¿sí? Y recuerda entonces también que esta justicia tiene que generar una reacción en nosotros. Y entonces ahora sí, ya para terminar, podemos definir nosotros tres respuestas que tenemos que tener a la justicia de Dios. Tres respuestas a la justicia de Dios. ¿Ok? Tres respuestas. Primeramente, si yo sé que Dios es justo, tengo que preguntarme yo, que todavía no les doy la respuesta, ¿ok? Espérenme. Tengo que preguntarme yo, ¿cómo es posible que yo me acerque a Dios? ¿Cómo es posible que yo me acerque a alguien que es tan bueno, tan perfecto, que juzga todas las cosas, y yo que no soy perfecto, que no soy bueno, que habite junto con Él? Tendría que preguntarme eso, ¿sí? Tendría que yo recordar pasajes como el Salmo 24, donde se pregunta, en este caso el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y responde él, el de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad.
¿Ok? ¿Cómo es que voy a hacer eso si yo sé que yo por mí mismo no tengo manos limpias ni un corazón puro? Y yo de forma constante he estado alzándome a la falsedad. Ok, aquí les va la primera respuesta. La primera respuesta es aceptar la justicia de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Porque esta justicia nos tiene que recordar, hermanos, que Cristo vino para poder Él pagar por ella. ¿Sí? Porque tú y yo no podíamos acercarnos a Dios, tú y yo merecíamos ser condenados por Dios, y entonces Él vino y tomó el pago por cada uno de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace que recuerdo yo la justicia de Dios? Me recuerda el sacrificio tan grande de Cristo, me hace depender de Jesucristo. ¿Sí? Si tú quieres depender más de Jesucristo, hermanos, recuerden la justicia de Dios. ¿Sí? Esa es la primera respuesta que tenemos que tener a la justicia de Dios. Acercarnos sobre la base de la justicia de Cristo. ¿Sí? Es la primera. ¿Ok? Una segunda respuesta. Ok, ya sé ahora yo que me puedo acercar a Dios, pero sigo teniendo pecados el día de hoy. Sigo fallando, quedándome corto el día de hoy. Y tengo que recordar otra vez Jeremías 17:10. Dios juzga todas las obras. Entonces, ¿qué hago? Nosotros recordamos que Dios en esa justicia nos dio una herramienta llamada confesar nuestros pecados. Entonces, confesamos nuestros pecados. Chequen, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 29. Ah, sí era 1, perdónenme, no disculpa. Primera de Juan 1:9. Igual era del 9 al 10. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, noten esa palabra, justo, para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Pregunta, hermanos, ¿por qué creen que diga justo ahí? Lo dice porque Él ya envió a su Hijo a morir por los pecados. Si Él, si nosotros nos acercamos confesando los pecados y Él no nos perdonara, sería injusto, injusto, porque Cristo ya los pagó. Pero noten que sí tenemos que confesarlos, sí tenemos que acercarnos nosotros en confesión para poder recibir ese perdón. ¿Sí? De forma constante acercarnos en confesión para recibir ese perdón por los pecados y recibimos esa limpieza. Muchos de nosotros decimos que no somos perfectos, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Porque si no te confiesas tú delante de Dios, estás asumiendo que todas tus acciones son perfectas. ¿Sí? Al menos eso es lo que dice la palabra. Chequen el siguiente versículo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Noten, si confesamos, él es fiel y justo para perdonarnos. Pero la alternativa a confesar es decir que no hemos pecado. La alternativa a confesarnos es hacerlo a él mentiroso. Por eso tenemos que confesarnos. ¿Sí? Ya sé que puede sonar como lenguaje católico, amigos, pero les prometo que no lo es. Entonces es lo que dice la palabra. Y otra vez, no es delante de un padre, no es delante de un sacerdote, es delante de Dios. ¿Ok? Delante de Dios. Tú solo con Dios. Confiesa tus pecados. ¿Ok? Entonces es la segunda respuesta que tenemos que tener. Confesar nuestros pecados delante de Dios.
Y la tercera respuesta es que si recordamos que Dios es justo y juzga, entonces las obras que yo realizo, tengo que buscar que sean buenas obras. En otras palabras, tengo que actuar como Él es. ¿De los segundos? Ahí está. Tengo que actuar como Él es. Si Él es justo, yo tengo que actuar justamente. Y ahorita que estamos en el Evangelio, que diga en la primera carta de Juan, chequen la primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 29. Y noten otra consecuencia que dice el versículo de conocer que Dios es justo y que Dios juzga. Chequen. Primera de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? ¿Sabes tú que es justo? Ok. Sabes también entonces que si tú eres su hijo, tienes que ser justo. Si tú tienes una relación de parentesco con Él, vas a ser como Él. ¿Sí? Entonces tengo que responder yo también sabiendo que Dios es justo, obrando obras de justicia, creciendo yo en esas obras de justicia. ¿Ok? Entonces, hermanos, con eso terminamos el día de hoy. Básicamente observamos el día de hoy que Dios es perfecto en todas sus obras, Él juzga todas las obras, Él es recto y la vara con la cual tenemos que medir nosotros lo que es perfecto. Y nos hace confiar nosotros en que Dios siempre está juzgando y nos hace vivir de una forma más correcta, sobre la base de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú el día de hoy nos estás mostrando un atributo esencial acerca de ti, porque tú nos recuerdas de forma constante que tu naturaleza es acerca de lo que es perfecto, Padre, que tú estás en un trono que está cimentado sobre esa justicia y que todas las obras que se realizan en este mundo son vistas y analizadas por tus ojos. Padre, te pido por misericordia, porque yo sé que yo no he obrado de forma justa. Te pido por perdón a través de tu Hijo Jesucristo, porque yo sé que de forma constante me he separado de tu rectitud. Y te pido que me entregues esa justicia de tu Hijo, para que podamos lucir nosotros como rectos delante de ti y mejorar en nuestros caminos, que a través de las confesiones, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, que nosotros crezcamos en justicia, Padre, y no para creernos mejores que otros, nunca para estar buscando pensarnos más altos de lo que somos, sino simplemente porque sabemos que es algo tan importante para ti y queremos complacerte a ti, porque queremos vivir nosotros como tus hijos el día de hoy, Padre. Ayúdanos también a que podamos predicar nosotros el Evangelio a todas las personas que todavía no han conocido de tu justicia, para que ellos sean salvados, para que puedan crecer también a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pido por el corazón de cada uno de nosotros, para que no ignoremos nosotros esta justicia y para que tampoco la observemos como algo, algo de maldad sobre ti y perdamos la esperanza, sino que la observemos exactamente como lo que es. Observemos que tú eres perfecto, que tú obras como un rey que con bondad juzga y que podamos nosotros recordar entonces que tú nos das una alternativa mejor a través de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias por cada uno de sus corazones y por el mío, Padre, por lo que ya has realizado. Y te pido porque continúes esa obra de purificación de cada uno de nosotros. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.